Señor, damos gracias por esta mañana. Espíritu Santo, pedimos tu guía, tu dirección. Espíritu Santo, pedimos que esta palabra, Señor, la traigas directo del corazón del Padre. Que venga cada uno de nosotros, seamos edificados, seamos construidos, seamos hechos conforme a Cristo Jesús. Y esta sea una mañana de provecho en tu palabra. Te alabamos, te honramos y te damos a ti toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando cada semana acerca de la intimidad con Dios o la intimidad de Dios. Hemos hablado de diferentes cosas. Hablamos primero acerca de cómo mostramos en público la intimidad que tenemos con Dios y que es algo que es como una evidencia de que realmente tenemos intimidad con Dios. Cuando no tenemos intimidad con Dios se nota muy fácil. Vemos a la gente que no se acuerda de Dios, vemos a la gente que batalla para orar, vemos a la gente que batalla para leer la palabra. Mucho más va a batallar para tomar un tiempo para apartarse y para estar con Dios. Y hablamos que eso lo podíamos mostrar en público. Y fue la primera vez que hablamos de intimidad. Y hablamos que lo mostramos en público porque se nos sale del corazón. Se nos sale lo que hemos pasado el tiempo con el Señor. Es como cuando Moisés pasaba al monte delante del Señor y nada más Moisés era el único que llegaba hasta ese lugar. Los demás se quedaban atrás. El pueblo no subía y los ancianos y Josué, que era el asistente de Moisés, subían un poco más arriba, pero no llegaban donde estaba Moisés. No llegaban hasta donde Moisés se encontraba con Dios. Y cuando bajaba Moisés, el pueblo se espantaba y decía: ¿qué te pasa en la cara? Tápate la cara porque no aguantamos. Era la presencia de Dios que había quedado impregnada en Moisés. Y cuando él descendía, traía su rostro resplandeciente. Cuando pasamos tiempos con Dios es difícil ocultarlos. Y son notorios delante de la gente. Y hablamos después, la semana pasada, acerca de dónde pasamos esos tiempos. Hablamos acerca de que el Señor habló a sus discípulos y les dijo que entraran en el aposento. Y hablamos que el aposento no es la recámara, el aposento es un lugar aparte, privado, y que normalmente a lo que se refería en el contexto del pasaje, cuando el Señor lo está explicando, esa palabra en el griego hablaba más de un lugar así casi secreto, accesible solamente para el de la casa, y era el lugar donde estaban los tesoros, donde estaba lo más valioso y donde estaba la despensa. Para muchos de nosotros lo más valioso de la casa es la despensa o el refrigerador, ¿verdad? Y más de nuestros adolescentes. Para los adolescentes el refrigerador es algo que tiene cosas valiosas. Ese lugar, el aposento, es donde nosotros vamos buscando tener intimidad con Dios, en donde nos apartamos para nosotros no ser distraídos por nada y pasar un tiempo con el Señor. Pero aún en medio de ese lugar, muchas veces estamos afanados. Llegamos hasta ese lugar y llegamos con todas las cargas. Y sí, la Escritura nos dice que vaciemos nuestras cargas delante del Señor. Pero ya nada más es lo que hacemos. Lo buscamos nada más para vaciar nuestras cargas y no pasamos tiempo de intimidad con Él. Y les voy a poner un caso hipotético que me han platicado de unas personas allá de muy lejos, que normalmente cuando las parejas hablan, uno de los dos, y no quiero decir generalmente, pero pues es más seguido, se está quejando de que no haces esto, de que no haces lo otro. Les voy a dar unas pistas de que la llave tiene 6 meses goteando, que tienes aquí, tienes allá, que el techo, que nosotros, que mira, que no me ha sacado más que al porche con la escoba para que lo barra y para que etcétera, etcétera. Eso no es intimidad de matrimonio. ¿A quién le gusta tener una intimidad así? Las parejas hoy en día han olvidado eso. Felicidades a los que hicieron algo esta semana, ¿eh? Sí, supe por ahí de algunos que hicieron algo especial
Y algunos sorprendieron a su esposa, el varón, preparándole algo especial. ¡Wow! Diciéndole, eres importante para mí. Aparte un tiempo y mira, aunque le haya preparado ahí, vi una receta muy buena en alguna red social que me mandaron ahí de la forma más sencilla de hacer un chocoflán. Y la forma más sencilla de hacer un chocoflán es un pingüino con un flan arriba. Se compra su pingüino, se compra el de los flanes, esos Danone que venden, lo pone arriba y te hice un chocoflán. Las parejas han perdido eso. Las parejas no hablan, pelean mucho. Y cuando pelean, hablan hasta por los codos. Pero no hablan como para sentarse y disfrutar una taza de café. Si no te gusta el café, disfrutar una taza de té, una limonada, es más, un vaso de agua. Hay gente, parejas, que se sientan y hasta el agua es agria. Hemos perdido todos esos detalles que nos llevan a la intimidad, mucho menos con la demás gente. Vivimos en una sociedad acelerada. Todos los días estamos acelerados y tenemos un ritmo que seguimos y seguimos y seguimos y nos despertamos y tenemos que rápido, ay, voy a orar, no, pero si oro ya se me va a llenar el camino y no va a llegar. Y Señor, oro en el camino. Allí al cabo voy a la iglesia del camino, entonces soy bien bíblico y oro en el camino, pero en el camino al trabajo mientras manejo. Y no tomaste tiempo en la mañana para orar. No tomaste tiempo para decirle a tu familia, Señor, te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te ponga, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y los bendigas a los hijos en lugar de decirle, órale, el frutzi y el burrito y para la escuela. Y ya no es el frutzi y el burrito, es el frutzi, la Valentina, unos chicharrones y para la escuela. No, estoy dando testimonio. Es tan fuerte el ritmo que tenemos que no lo paramos. Vivimos en una sociedad acelerada y en una sociedad que ve mal que tengas tiempo libre. Si se fijan, la gente más ocupada es a la que generalmente más se admira. Los que no tienen más tiempo porque, ay Dios, es bien ocupado, y hasta dice uno, híjole, no se puede ni hablar con él porque, qué bárbaro, pero todo el día ocupado. Lo vemos como la clave del éxito. Estar ocupados, tener muchas ocupaciones. No cumples con las obligaciones, pero ¿qué tal con las ocupaciones? Andas para arriba y para abajo y vamos y voy. Y todas estas cosas son cosas buenas. Ponte a pensar un poquito en tu día. ¿Qué cosas son las que te traen en un ritmo opresivo así de el trabajo, la familia, los hijos, las reparaciones de la casa? Ya te acordaste que la llave tiene 6 meses goteando y dijiste, ahora sí la arreglo. O el carro que se te descompuso, lo tuviste que llevar al taller. No voy a hablar mucho de esos porque algunos somos muy sensibles. O a lo mejor son los hijos que los tienes que llevar y traer. Nomás tienes un auto, entonces se tienen que compartir y la esposa va a un lado y tú vas al otro y uno va en ruta y otro va en el carro y todo el día. Y son cosas buenas. Tenemos que trabajar. El trabajo es una bendición. El trabajo no es la maldición que trajo el pecado. El trabajo lo proveyó el Señor para nosotros como protección, porque nos salimos de su provisión. En el huerto del Edén, Adán trabajaba, pero tenía provisión abundante. La provisión no dependía de su trabajo, la provisión dependía 100% de Dios. Y Adán nomás la disfrutaba. El Señor le decía, todos estos árboles puedes comer, nomás aquel no, nomás uno. ¿Cuántos árboles había en el huerto? Cientos de árboles. ¿Qué aguacates de Michoacán ni qué nada? En el huerto había fruta de verdad, había vegetales de verdad, había abundancia. Pero salimos del huerto y Dios nos dio el trabajo como provisión. Tenemos que trabajar. Tenemos que cumplir con los hijos. Claro que sí, no los vamos a soltar. El Señor nos dio esa responsabilidad y estamos cuidando y estamos pendientes. Tenemos que tener la casa. Sí. Da tristeza a veces que descuidamos las bendiciones que Dios nos da. Y dije descuidamos, no le dije descuidas. Descuidamos.
por tantos afanes y tantas cosas. Mañana lo hago. Mira, ahorita le ponemos aquí un palito ahí de que se sostenga mientras, un parchecito. Le pones una piedrita allí al mueble que está inclinado. Todas esas bendiciones te las dio Dios. ¿Cómo las tratas? Las cuidamos. No quiere decir que tú estés afanado con todas las cosas materiales, pero las que Dios te da, cuídalas. Traes tu carro ahí, a lo mejor es un 97, no le hace, pero cuidadito. Le cuidas su aceite, le cuidas el agua, cuidas cómo lo traes, lo lavas una vez al año para y si hace falta, si no, no. Y lo traes ahí bien, no descuidas las bendiciones que Dios te da. Pero te metes en el ritmo de la vida. Te metes en el ritmo de la vida y andas haciendo cosas y no tienes tiempo de detenerte. Es más, no nomás no tienes tiempo, no tienes permiso de detenerte. Porque el que se detiene, oh, wow, es un flojo, perezoso. Y la Biblia habla de la pereza. Mira la hormiga, ¿cómo trabaja? Sí. La hormiga trabaja cuando debe trabajar y descansa cuando debe de descansar. Oh, ¿por qué no tomamos de ejemplo al oso? El oso está más grandote que la hormiga. Y el oso trabaja y todo el invierno duerme. Oh, felicidad. Le brillaron los ojitos, ¿verdad? Wow. Sí, con 6 horas ya nos sentimos bien felices de haber dormido 6 horas. Ahora como los osos dormir todo el invierno. Y el oso también es trabajador. Y provee su comida y está listo y aparte busca la cueva adecuada cuidadosamente donde va a invernar. El oso no pasa el invierno en cualquier lugar. Es un lugar especialmente escogido con tiempo para ir y pasar todo el invierno ahí. ¡Wow! Pero en nuestra cultura eso está mal visto. Está mal visto el que descansa. Está mal visto el que quiere tener paz, el que quiere tener quietud. El ritmo hace que no tengas tiempo y que no tengas tiempo de detenerte. Pero eso no es lo que Dios diseñó para nosotros. No sé cómo son sus mañanas. Conozco algunas personas que en cuanto todavía no amanece y ya brincaron de la cama. Y no tienen problema para brincar de la cama. Pero en la tarde, a las 6, 7 de la tarde, ya andan, que ya parecen avioncito, que ya no dan un paso más. Y hay otros que es al revés. En la mañana es cuando es la batalla y, le bajan un pie de la cama y luego lo suben y luego, a ver, bajo el otro y luego ya bajan los 2 pies o ya bajamos los 2 pies y el cuerpo empieza a renegar y todo, y estás cansado. Estamos cansados por el ritmo de trabajo. Estamos cansados de tanto batallar. ¿No quisieran un día en pura paz? Un día donde no oyéramos ruidos. Un día donde no oyéramos gritos. Un día donde no tuviéramos preocupaciones. Pues no se lo puedo prometer, no lo va a tener. Porque seguimos en este mundo y este mundo vive a ese ritmo. No somos exclusivos de eso y no es de esta época. Es de todas las épocas que el hombre ha vivido en un constante vaivén y vaivén y vaivén y tengo que lograr y tengo que lograr y tengo que lograr y tengo que hacer y la mujer se tiene que realizar y tener hijos y tiene hijos y pues tiene que cuidar a los hijos y el hombre entonces tiene que trabajar más. Oye, ya son 7 hijos, pues ahora trabaja 7 veces lo que trabajabas antes. Ya dale y dale y dale, no tienes tiempo de detenerte. No sé por qué avenida circulen ustedes de regreso a su casa, pero por la avenida que circulen, en las tardes están hechas un lío. Si vienes del Paso, cruzar el puente es un problema. Si vas por la avenida de las Torres, ya es una vialidad libre, es un problema. Si vas por la Panamericana, no se diga, está saturado. Y peor, si algo sucede. Y en el carril que tú vas, y vas manejando y de repente todos se frenan y no avanza y no avanza y no avanza y empiezan todos como que a quererse salir. Ya hubo un accidente o ya a alguien se le descompuso el carro más adelante. Con uno que se detenga, empieza a frenar a todo mundo. Y todo mundo ama al que se detuvo.
Todos se paran a ver qué le pasó y amigo, te ayudamos, Claro que no, pobre de la mamá de ese cuate, toda la tarde chillándole los oídos. Todo el mundo le está diciendo de cosas y pitando y... La quietud en la que Dios quiere que vivamos es para todo nuestro día. Dios quiere que estemos en la intimidad con Él, en quietud. Y que eso lo vivamos durante todo el día. ¡Wow! ¡Qué difícil! Sí, es muy difícil. ¿Por qué no vas a la intimidad con Dios? El ritmo que Dios estableció es un ritmo muy diferente. Diferente. ¿Quién estableció el ritmo de este mundo? Dios lo permite, pero Dios no lo estableció. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ese lugar, Edén, significa delicia, placer, algo así que te produce un placer extremo de paz, de quietud. Ese es en el lugar que Dios planeó poner al hombre. Pero no parece que vivamos en ese lugar porque ya no estamos ahí. Cuando el hombre sale del huerto del Edén, sale a un lugar completamente diferente. Sale al lugar que ya no es el lugar de placer, ya no es el lugar de la delicia, es el lugar de la desesperanza, es el lugar de los afanes, es el lugar del eterno esfuerzo. Todas las generaciones han vivido esto y nosotros lo seguimos viviendo. Y ahorita exigimos más de la gente. Ahorita me encantó lo que mi esposo oró por los jóvenes. Ahorita los jóvenes, como la información es tan rápida en los celulares, en el correo electrónico, bueno, creo que ya ni correo electrónico usan, más bien traen 2 celulares para que les quepan todas las redes sociales que quieren y tienen el iPad y luego tienen sus aplicaciones y bajan aplicaciones y hacen, todo está acelerado. En un minuto se descontinúa algo y ya no funciona. Dice uno, tengo la computadora, wow. En 3-4 meses hay una computadora 3 veces más rápida del procesador y la que tenías es obsoleta. Esa es la velocidad a la que viven los jóvenes. Yo le comento a Jimmy, a mi hijo, ¿por qué le toca verlo? Pues de manera palpable, la diferencia entre nosotros y él. Y le digo, pues bueno, le digo, es una de esas cosas difíciles que te tocan por vivir con 2 personas que ya no son de tu edad. Y no vemos las cosas igual. Él tiene una capacidad diferente, nosotros no. A veces nosotros así cuando vamos así, la juventud y las generaciones ya vienen de regreso. Traen una velocidad. Y se les exige esa velocidad. Vean las universidades. Vean los nuevos trabajos. Quieren que en 1 hora, por eso van a un trabajo convencional y dicen, ay, me quieren hacer trabajar 8 horas. Porque ellos en 1 hora hacen todo lo que nosotros tardamos 8 horas en hacer. Es la velocidad a la que están viviendo. Es lo que el enemigo se complace en poner delante de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Satanás que tengamos ese ritmo? Para que estés ocupado. Para que no te puedas detener. No tienes permiso de detenerte. ¿Para qué? Para que no busques a Dios. Para que no vayas con Dios. Él es quien impuso este ritmo de la vida. ¿Y sabes qué? Es algo peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque mira, todo esto empezó con el engaño de Satanás, a Adán y a Eva. Y Satanás no los engañó para que comieran una fruta. Y por cierto, no era manzana. Está mal la historia, es una traducción que alguien se equivocó, ya todo el mundo nos quedamos con que era una manzana. No sabemos exactamente el fruto. Creemos que fue higos. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo Dios cuando visitó a Adán y a Eva es ver los que estaban vestidos con hojas de ¿qué? De higuera. Entonces es muy probable que ellos hayan agarrado el árbol prohibido, era una higuera. Es una teoría, no sabemos. No lo dice la Escritura.
El pecado fue que Satanás fue y les dijo, Dios no es tan bueno como tú crees que es, te está ocultando algo. Él sabe que si comes de esto, vas a ser como Él. Dios ya los había hecho como Él. ¿No dice la Escritura que los hizo a imagen y semejanza de Dios? Y Satanás viene y les vende lo que ya tenían. Si comes de esto, vas a ser como Dios. Pero ¿sabes que Dios no es tan bueno como crees? Es peligroso que nosotros creamos que Dios no es tan bueno. ¿Por qué? Porque si tú crees que Dios no es tan bueno, tampoco crees que tú eres tan malo. Y entonces el pecado es relativo. El castigo es injusto, es malo, es innecesario, porque no soy tan malo, solamente soy pecador. Oh, ¿cómo cambia la perspectiva? A eso es a lo que Satanás nos está llevando en esta vida acelerada, para que tú no tengas la quietud de Dios. Nos quiere meter en un proceso perverso, en el que estamos vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y qué es lo que la gente más piensa? Dios es injusto. Por eso ahorita les dije, el trabajo es una bendición, no es una maldición. Y la gente dice, ay, hasta los cristianos. De hecho, oyes a los cristianos decir, no, cuando yo llegue al cielo, yo lo que quiero ver es a Adán y a Eva. Espero que nos podamos reconocer para ir y buscarlos. ¿Dónde están? Para ir a reclamarles, por tu culpa trabajé toda la vida. 72 años trabajando, soporté vientos despiadados, infernales desiertos. El trabajo es una bendición para nuestra vida. Dios es tan bueno como alcanzamos a comprender. Lo que alcanzas a comprender de Dios, Dios todavía es mucho más bueno. Por eso nuestro pecado es tan malo. Por eso nosotros somos tan perversos. Porque pecamos. ¿Y quién decide frenar este ritmo? Ese ritmo acelerado es el que nos esclaviza. Es el que nos somete, nos ata al pecado. Y cuando menos piensas, ya traes colgados 2 o 3 pecados y ni cuenta te diste en este ritmo tan acelerado. ¿Dónde empieza todo esto? Empieza en Éxodo. Éxodo 1, del 8 al 14. Éxodo es una figura de la salvación, una figura de Cristo, una figura de la vida que el Señor estaba preparando para nosotros mientras estábamos en esclavitud bajo Satanás, y lo que Dios tenía preparado para nosotros libertados por Cristo. Cuando Israel llegó a Egipto, en lo que buscan el pasaje, les doy el contexto. Israel llegó a Egipto por salvación. Israel papá, no Israel pueblo. Israel cuando llegó a Egipto no era un pueblo, era una familia nada más. Era un padre con sus hijos y la familia de sus hijos nada más. No eran una nación. Y cuando llegan a Egipto, llegan por salvación. Dios le había dado gracia a José y lo había establecido como líder. Al hijo que los otros hermanos habían querido matar, al que habían querido desaparecer, a ese Dios le da gracia para cumplir un propósito y salvarlos del hambre y de toda la mortandad que había alrededor, por la hambruna que existía, por la falta de comida, por la sequía. Y entonces llegan a Egipto y la gracia del Señor hace que Faraón los reciba. Y no nada más los recibe y los alimenta, sino le da oportunidad a José y le dice, dales tierras y que se queden aquí, toman una tierra próspera. Era una tierra en la que producían, una tierra donde podían tener sus animales. Y empieza a crecer y crecer y crecer, y empieza a crecer de tal manera que empieza a preocupar a Faraón. Éxodo 1, del 8 al 14. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo,
He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí es el inicio de la esclavitud para Israel dentro de Egipto. Y suceden dos cosas que suceden también en nuestra vida. Aquí empieza la esclavitud del hombre. Aquí empieza el yugo del pecado sobre el hombre. Estaba desde que salieron del huerto del Edén. Pero ahora hay un yugo de esclavitud al cual el hombre se acostumbra y vive. Israel, dice la escritura que acabamos de leer, dice que vino un faraón, vino un rey que no conocía a José. Podemos traducirlo ahí y decir que este rey no conocía al Salvador, ni le interesaba. Al mundo no le interesa que conozcas de Dios. Al mundo ni le interesa a Dios. Es más, está más preocupado porque no conozcas a Dios que preocupado por las cosas comunes de su vida. Si no conoces a Dios, el mundo quiere que sigas en las fiestas, el mundo quiere que sigas en la pachanga, el mundo quiere que sigas en todas las carnes, en todas las obras de la carne, que sigas en idolatría, que sigas en borracheras, que sigas en adulterios, que sigas en fornicación, que sigas en todo lo que te dé la gana, porque tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. Y para los que conocemos al Señor, el mundo quiere, y Satanás está muy interesado en que vivas en este ritmo tan acelerado, que vivas en un ritmo que no te permita buscar a Dios en tu vida. Quiere que permanezcas fuera de los privilegios que Dios te dio en el huerto del Edén. Lo que Cristo hace en nuestra vida es restablecer lo que Dios nos dio. Restituir, por eso ese es el ministerio de la reconciliación, porque Él nos reconcilia con el Padre, y una vez reconciliados con el Padre, somos hechos hijos, y los hijos tienen derecho a la casa. Velo en tu casa. Tú tienes a tus hijos, y tu hijo abre el refrigerador, y tú no dices, hey, ya lo abriste una vez en la mañana, ya no lo puedes abrir otra vez. Va y lo abre 12 veces al día. Perdónenme, papás, que les esté recordando asuntos tan duros. Tu hijo tiene sus tenis bien bonitos, pero quiere otros. Y tú dices, no falla en la escuela, obediente. Ese rezonga poquito, pero ahí están los otros tenis para el hijo. Ahí está la ropa que quiere la muchacha. O ahí está esto, o ahí está el otro. Son tus hijos, que les das. Si viene el hijo del vecino, oiga vecino, es que dice que sí tengo tenis, pero pues quiero uno de esos nuevos así de aire, que como los que traen ahí los del básquetbol y todo, pues vaya, pídaselos a su papá. Yo tengo para mis hijos, a lo mejor te ayudo si estás en pobreza, pero no lo tratas como a tu hijo. Y el vecino no viene y abre tu refrigerador. Espero que no. Hay unos vecinos que son bien vecinos. Porque no es de la casa. Satanás no quiere que recuperes tus privilegios. Y uno de esos privilegios es la intimidad con Dios. Cuando vemos el huerto del Edén, decimos lo que más perdió el hombre fue todo lo que tenía. No.
Lo que el hombre perdió y lo que es la desgracia para todos nosotros es que perdió la intimidad con Dios. Fue destituido de la presencia de Dios. Fue echado fuera del huerto y ya no podía estar en la presencia de Dios todos los días. Por eso tuvo que venir el tabernáculo. Por eso tuvieron que venir los sacerdotes. Y el tabernáculo también es una muestra del amor de Dios. Los sacerdotes es una muestra del amor y del cuidado de Dios, porque si bajaba la presencia de Dios, iban a morir. Por eso no podía descender como descendía en el huerto. Por eso el Señor puso el tabernáculo y dijo, aquí va a descender mi presencia. Y va a estar este velo aquí cubriéndolos a todos para que no mueran. Y para que uno solo entre, pero sin pecado. Y si el sacerdote entraba con pecado, moría. Entraba una vez al año a hacer esa expiación y si tenía pecado, moría allá adentro. Lo amarraban al sacerdote, le ponían una cuerda y traía unos cascabeles en la orilla de la túnica. Y si no se oía ruido, ya no se oye el sacerdote, ya no se oye ruido. Jálale, jálale, tenían que jalar la cuerda y sacar el cadáver porque había muerto por el pecado. Eso es lo que perdimos. Perdimos la intimidad con Dios. Perdimos la presencia de Dios. Ese es el día más terrible para la humanidad. Y andamos pensando cuál es el día más terrible de tu vida. Ay, cuando me corrieron del trabajo. No, hombre. El día más terrible de tu vida fue cuando allá Adán y Eva perdieron la intimidad con Dios. Y nosotros no la hemos podido recuperar. No vivimos en esa intimidad. Y así como Faraón, que no conoció a José y empezó a maltratar al pueblo, este mundo y Satanás quieren maltratarte. Y el peor maltrato, dices, es que Satanás vino para matar, robar y destruir. Entonces lo que quiere es robarme todo lo que me ha dado Dios por bendición. Entonces, no, mi carro no. No, Satanás, aléjate. Te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera, y fuera de mi casa, y fuera de mi carro, y fuera de mi traje, y fuera de mi reloj, y fuera de todo que no me vas a robar. Lo que te está robando es el evangelio, lo que te está robando es el tiempo para que no busques a Dios. Eso es lo verdaderamente lamentable. Y es lo que Satanás no quiere que recuperes. Quiere que estés tan ocupado que no tengas tiempo para Dios. Eso es algo que hoy también de otro lado, allá de otra gente, que no tiene tiempo para Dios. ¿Se han preguntado por qué hemos estado hablando de intimidad? No les voy a responder eso ahorita, pero quiero que esté ahí sonando en tu cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un propósito. ¿Por qué Dios quiere que estemos hablando de intimidad? La intimidad es lo más importante porque en la intimidad es donde verdaderamente conoces a Dios. Tú puedes leer la Escritura y vas a tener mucho conocimiento. Pero si no vas a la intimidad con Dios, no conoces a Dios. La intimidad te revela lo que Dios te habla en la Escritura. Tú puedes tener todo el día de intimidad, pero si no lees la Escritura, no vas a conocer a Dios. La intimidad trata de la Escritura, de la oración, del tiempo con Dios y de la quietud delante de Dios para que lo puedas conocer. No vamos delante de Dios porque olvidamos quién es Dios. ¿Qué fue lo que dijo Faraón del pueblo de Israel? Dijo, el pueblo de Israel es mucho. Los hijos de Israel, dice la Escritura, y dice los hijos porque todavía no eran en realidad nación, eran los hijos de Israel. Dice, los hijos de Israel ya son muchos y son más fuertes que nosotros. Tú eres más fuerte que el pecado, tú eres más fuerte que Satanás, tú eres más fuerte que este mundo. Pero al igual que Faraón, Satanás quiere que no tengas tiempo para Dios, para que no lo conozcas. Si tú no conoces a Dios, tú no sabes con quién estás tratando. Tú no sabes de todo lo que dispones. Oímos en una ocasión un testimonio de una persona que se metió al satanismo y él estaba endiosado con el satanismo. ¿Por qué? Porque le daba poder y hacía él muchas cosas que quería hacer.
Y un día escuchó un predicador y el predicador habló del Todopoderoso. Y esta persona que está en satanismo dijo, ah, caray, ¿hay alguien más poderoso? ¿Hay alguien que es el Todopoderoso? Entonces quiere decir que yo no tengo todo el poder. Entonces, ¿dónde es donde ando? Y empezó ahí el Espíritu Santo a redarguirlo hasta que se dio cuenta, está sirviendo al príncipe de este mundo. De esto, ¿qué va a pasar? Pues estás perdiendo al Todopoderoso, al que lo creó y al que si un día quiere lo va a destruir. Y al que si un día quiere te va a llevar a su presencia. Seguro vas a ir a la presencia de Dios y vas a estar frente al Todopoderoso y tú vas a llevar tu tarjetita del que creías que era el Todopoderoso. Perdemos la visión de quién es Dios. Y entonces no tratamos con el pecado porque entonces tampoco creemos que Dios es tan bueno. Y tratamos al pecado y dices, no necesito ir no necesito pasar tiempo ahí con Dios. Eso es pérdida. Yo ya soy cristiano, yo ya sé, yo soy maduro. Yo hablo, yo digo, yo declaro, establezco, pongo, además reprendo. Pero no conoces a Dios porque no pasas intimidad con Él. Y quieres ir a la intimidad con Dios y no recibes porque no pasas tiempo en su palabra. Y no pasas tiempo en su palabra porque no crees en Él, menos vas a orar. La Escritura dice, si no puedes amar a tus hermanos, que son los que ves aquí, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? En la intimidad únicamente es donde nosotros podemos conocer completamente a Dios. Por eso Dios quiere, regresa a la intimidad. ¿Qué es lo que Moisés y Aarón iban con Faraón y le pedían? Iban delante de Faraón y le pedían jornadas laborales recortadas, mejores beneficios, bono de asistencia y puntualidad, transporte, porque ya nos queda rete lejos la pirámide y no nos quieren dar camello. Entonces, camello múltiple para que nos llegue a la pirámide. No. Lo que iban y le decían es lo que Dios les había dicho. Y lo que Dios les decía que dijeran era, libera a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios en el desierto. Libera a mi pueblo para que me haga fiesta. Dios no quería nada más librarlos del trabajo pesado. Dios quería librarlos de la opresión que estaba sobre ellos para que regresaran a la intimidad con Él. Dios quiere librarte de ese ritmo opresivo de vida. Y no me malinterpretes, la quietud de Dios no es inactividad. La quietud de Dios no es no hacer nada. Tienes que obedecer. Eso significa que algo vas a hacer. Perdónenme, ya la anda llevando el atril. Y queremos salir y hacer tanta cosa y lograr. La quietud de Dios es que en intimidad tú sepas a dónde tienes que ir. Moisés pudo haber regresado a Egipto, pudo haberse ido y luego después pudo haber regresado y haberle dicho a Faraón, pues sabes que yo soy de la casa de tu padre, yo soy de la casa de Faraón, entonces para mí no aplica la ley de que maté a un egipcio y tengo que recibir castigo, porque yo soy de la casa real. Sí, cierto, Moisés, pásale, va de regreso. Eso es lo que nosotros hacemos. A veces nosotros nos queremos regresar al mundo. A veces nosotros queremos seguir viviendo como estábamos viviendo. Y Dios quiere liberarte del trabajo. No, trabájele duro. Es una bendición. Si tenemos patrón, hay que rendirle bien a ese patrón. 8 horas, pero bien trabajadas. Si tenemos nuestro negocio, 8 horas bien trabajadas. Aguas, que el negocio no te coma todo el tiempo. Si somos profesionistas, 8 horas de buenos servicios y que la gente reciba sus beneficios. Muy bien. Eso es lo que Dios permite con su quietud. Pero Dios quiere que seas tan libre para que tú puedas decir, no salgo a la calle
sin haber estado con Dios. No almuerzo, prefiero no almorzar. Hay mucha gente que dice, ay, no alcancé a orar porque tenía que almorzar. También conocimos a una persona que en alguna iglesia que nos tocó conocerla, que no llegaba temprano porque tenía que almorzar. Y luego después se salía antes de que se acabara la predicación porque ya tenía hambre. Y el pastor se tardaba mucho predicando. Este pastor se pasa, predica y yo ya quiero estar en el postre. Le damos tanta importancia al ritmo, a satisfacer nuestras necesidades, que ni nosotros mismos queremos salir de ahí. El Señor envió a Moisés el día que el pueblo se acordó de Dios y clamaron a Él. Y dice que cuando clamaron a Él, ese no se los voy a leer, lean ahí el resto en Éxodo. Dice que cuando clamaron a Él, Dios se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y se acordó que eran su pueblo. Y entonces dijo, yo los libertaré. Tienes que clamar a Dios. Clamar a Dios y saber, ¿sabes qué? Yo estoy en pecado. Estoy en un lugar que no es correspondiente para mí. Estoy en el lugar al que Satanás me quiere llevar. Estoy en el lugar donde estoy oprimido. Y la gente piensa que está muy feliz en este mundo. Hoy que se la pasa tan padre, hoy que tan bonito. Dios envió a Moisés y a Aarón para liberar al pueblo, para que lo adorara, para que pasara intimidad con él, para que el pueblo tuviera tiempo. Vamos a leer Éxodo 5, del 5 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice Éxodo 5, del versículo 5 hasta el 9. Dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Fíjate nada más. Qué terrible lo que en ocasiones cuando leemos que dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. Decimos, pero ¿cómo lo endureció? Ve nada más cómo está respondiendo. Les está diciendo, no nada más van a seguir siendo esclavos, sino les vamos a incrementar la carga. Y ponle más carga porque estos con su tiempito libre andan ahora con sus cosas ahí de que quiero adorar a mi Dios. No. Ahora que ellos vayan por el material, lo traigan, me preparen los ladrillos y me van a preparar los mismos que hacían antes. Y no les van a dar la paja. Que ellos vayan y la busquen. Wow. Satanás está, no sé si es la palabra correcta, pero era una palabra que usaban mucho en casa de mi padre, decían empecinado. Cuando alguien estaba decidido a algo, dice, este está empecinado en hacerlo. Satanás está decidido a no dejarte tiempo. Mientras más es ocupado, mejor. ¿Y sabes qué? Con los cristianos también. A veces nos sentimos muy felices porque podemos venir a servir. Porque ayudamos en esto, porque ¿qué participo? ¿Qué te ayudo? ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo invertir? Y estamos contentos. Sí, eso es servir a Dios. Sí, es servir a Dios. Pero ¿se acuerdan de Martita? Marta. Te dedicas nada más a hacer y no pasas a la presencia de Dios. Y lo importante es la presencia de Dios, no estar haciendo las cosas.
No dejen de servir, porque hace mucha falta las manos y la ayuda. Pero eso no es lo importante. En ocasiones todas esas labores también llenan nuestros compromisos. Y Satanás nos pone capataces, así como tenía Faraón. Dice que Faraón tenía cuadrilleros y eran sus jefes. ¿Y saben quiénes eran los capataces? Era gente del pueblo de Israel que habían elegido para ellos ser capataces sobre sus propios hermanos, y eran los que les exigían. Y venían los cuadrilleros y le decían, misma ración, los mismos ladrillos tienen que hacer. Oye, pero y la paja la tienen que ir a buscar, pero no podemos. Tú tienes que hacer que vayan y lo hagan. Su mismo pueblo. Satanás te pone capataces. Y no estoy hablando de tu jefe en el trabajo, no estoy hablando del SAT tampoco. Estoy hablando de tu agenda, estoy hablando de tu reloj, estoy hablando de tus ansiedades, de tus temores, de tus inquietudes, de decir, ay, tengo que acabar, tengo que hacer. Esos capataces Satanás te los está mandando, ¿para qué? Para que no se te ocurra andar con esas cosas de, ay, voy a buscar tiempo para Dios. Igual que hizo Faraón con el pueblo de Israel. Ay, andan pensando cosas, y les dijo a Moisés y Aarón, ustedes, imagínate nada más Moisés y Aarón, salieron de ahí con Faraón, y los ve el pueblo y le empiezan a aventar lodo y les empiezan a decir de cosas, por su culpa estamos así. Dice que los capataces van y hablan otra vez con los cuadrilleros. Oye, no vamos a poder, y que todo, no hay para atrás. Tiene que ser lo mismo que están haciendo, y ahora ustedes van a hacer, pero nos va a costar más tiempo. Eso no nos importa, porque están de ociosos ahí queriendo alabar a su Dios. ¿Cuál Dios? Ni existe. Y regresan y les dicen, miren, por culpa de estos, por culpa de Moisés y Aarón, ahora nos han impuesto estas cargas. Qué bonito se veían esos capataces, ¿verdad? Ellos mismos eran del pueblo, maltrataban al pueblo y los hacían que hicieran lo que Faraón decía. Y vienen y culpan a Moisés y Aarón. Sí tenían culpa Moisés y Aarón, pero su culpa fue ir y cumplir lo que Dios les mandó. Y Dios se encargó de lo demás. ¿Quién del pueblo de Israel se levantó en guerra? En el Éxodo, ahí en Éxodo, para salir de Egipto, dice que algunos se organizaron y acabaron con los capataces y encontraron una salida, y de noche salieron y se fueron. No, el Señor les dijo, yo los voy a liberar. ¿Sabes qué? Tienes que confiar que Dios te va a liberar de todos esos afanes, de todos esos capataces que te quitan el tiempo. Pero tienes que querer salir de Egipto. Tienes que querer moverte. Dios les prometió que los iba a sacar para que tuvieran paz, descanso, reposo, para que estuvieran quietos con Él. La quietud que Dios quiere que tengamos, Él te la va a dar. Pero mientras más corras, menos la vas a alcanzar. Esto no se trata de carreras. Esto no se trata de atributos. No se trata de habilidades personales. Les voy a revelar un secretito. No se trata de si eres pastor o no. Yo tengo que dejar de correr. ¿Tú crees que no estoy todo afanado los fines de semana porque quiero predicar lo que Dios de verdad venga de su corazón? Y yo quiero hacer muchas cosas, y digo esto y digo lo otro y digo aquello, y casi Dios tiene que agarrarme así de acá atrás y traerme de regreso y decirme, hey, despéjate, la andas regando, métete acá adentro, acá te veo, acá te platico lo que vamos a hacer. Pero lo quieres buscar allá afuera y andas todo afanado. Es más, hasta enojados andamos. Una de las características de este mundo es que todo el mundo está enojado. Me tocó hace poquito de esos días que Dios es tan bueno conmigo.
Venía de mi trabajo y para salir a la Panamericana hay que esperar un semáforo en uno de esos cruces que pusieron ahora que está la casetita del camión y sale uno así de la Cesario Santos hacia la Panamericana. Pero es nada más de ida, o sea, nada más es para salir y dar vuelta a la izquierda. Y de repente llega un carro y se pone así, al revés. Y obviamente tapando todos los carriles. Entonces todos los que están enseguida de mí empieza uno a sentir así como que la tensión de que ese cuate nos va a estorbar. Y así los acelerones para que en cuanto cambie le vamos a dar y le echamos el carro encima para que no pueda meterse y hacer lo que no debe. Y yo era el de mero enfrente de mi carril, hay 2 carriles. Y estoy ahí y de repente dije, Señor, si yo me aviento así como todos, de veras se siente la tensión así de todo el mundo, dicen, si yo me aviento al igual que todos, a lo mejor hay un accidente. Antes de que cambiara el semáforo, el carro casi hace que choquen 2 personas y otra iba a chocar con otro carro por culpa de ese carro. Y cuando pasa así cerquita, noto toda la protección y la provisión de Dios. Porque si yo hubiera hecho lo que todos queríamos hacer, no te digo que yo no lo quería hacer. ¿A poco no van en la calle así, el que se les quiere meter, no te metes, órale? Que yo también tengo mi carnita, no se crean. Ahí de repente, yo también la tengo que someter. Y cuando pasa el carro enseguida, sin placas, 2 hombres en el carro. Y no de muy buen aspecto. Y casi estoy seguro que lo que llevaban en medio era un arma. ¿Te imaginas si hubiéramos hecho todos ahí hubiéramos bailado? Todo el mundo está enojado. Dios no quiere que estés enojado. Dios quiere que vivas en su quietud, en su paz. Parejas, Dios no quiere que vivamos enojados, ni con Él, ni con nosotros. Y a veces llegamos a la casa todos tensos así. O me responde algo que yo no espero que me responde. Y cuesta trabajo someter la carne. Pero Dios quiere que vivas en su paz. Quiere que vivas en su quietud. ¿Por qué? Porque ahí es donde lo vas a conocer. Ahí es donde está el balance. Ahí es donde puedes ver tu palabra, oración, tiempo a solas con Dios. Y luego quietud. Dices, esto es intimidad. Cuando tú vas a buscar a Dios, cuando tú estás en tus tiempos a solas, no debes de dejar que nadie más se meta ahí. Eso nos lo sabemos re bien para el matrimonio, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre en una reunión de matrimonios. Les cuento mis historias, ¿verdad? En una reunión estaba yo bien novato y en lugar de decir dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, dije dejará el hombre a su mujer y se unirá. Casi me aplaudieron. Dije yo, en lugar de venir a ayudarlos, los vengo a echar a perder. En el matrimonio tú no quieres que nadie más se meta. Tú no quieres a alguien interviniendo ahí en tu matrimonio. No es bíblico. ¿Por qué en tu relación con Dios sí quieres a alguien ahí metido? Vamos a nuestro tiempo de intimidad con Dios. Y lo primero que hacemos, ¿qué es? Clamar. Oh, Señor, y trae, y quita, y pon, y ya. ¡Uah! Está bien. En ese tiempo vamos a pedir. Vamos a orar. Pero vas también a escuchar. Vas a estar delante de Dios y a decirle, aquí estoy. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablar, Señor? No metas el teléfono cuando vas a tus tiempos de intimidad. Apágalo. Apaga la televisión. A menos de que los utilices, hay gente que le funciona tener música en sus tiempos de intimidad con Dios. Si tienes el teléfono, por eso sí, pero apágale los datos.
Ponlo ahí para que nomás escuche la música, para que nadie te interrumpa, para que ahí en la intimidad no haya tres, haya dos nada más, Dios y tú. Bueno, más bien haya cuatro, para que estés tú, esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí contigo. Y tengas una intimidad completa con Dios. Y puedas buscar su quietud, su paz. Los afanes te van a seguir. Los afanes te van a seguir. Éxodo 14, del 10 al 12. Dice Éxodo 14 del 10 hasta el 12. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, esto es cuando ya está huyendo Israel ya va camino del desierto, Dios está con ellos y Faraón se arrepiente y dice, voy a ir a traerlos de regreso. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, temiendo en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Te van a seguir tus afanes, van a ir tras de ti. Tu pecado lo vas a tener aquí. Mira, Dios perdona tu pecado. Por eso me gusta uno de los cantos del día de hoy que dice, tu perdón infinito. O sea, no es un perdón nada más una vez para tu pecado y ya te lo gastaste. No tienes más perdón. No, es un perdón infinito para siempre. Tus pecados han sido perdonados. Pero nuestra mente, ahí lo vas a traer. Vas a recordar y todo, así como los del pueblo de Israel, así como los hijos de Israel, vas a estar diciendo, si en Egipto había lugar para morir, ¿por qué venimos a morir acá, que vamos a morir tan feo en el desierto? Si en Egipto, ¿te acuerdas los banquetotes que nos dábamos? Y ahora nos trae Moisés aquí al desierto. Si en Egipto había agua, si en Egipto es el pecado, Egipto es el pasado. Y te va a volver a atacar. Pero ¿sabes qué? Puedes dejar todos los temores atrás con Dios. Solamente Él te los puede quitar y a Israel se los prometió. Estos dos versículos no se los puse, pero dice el 13 y el 14. Perdón, el versículo 13, les puse nada más hasta el 12. Dice el 13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis, nunca más. Y el 14 dice, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. El pueblo de Israel en cuanto volteó para atrás se angustiaron. Y el Señor les dijo, ustedes tranquilos, yo voy a pelear la batalla por ustedes. Y esos egipcios que vienen siguiéndolos no los volverán a ver. Cuando estamos en este ritmo tan ajetreado, estamos acostumbrados a correr, andar corriendo. Pero ¿sabes qué? Para Satanás le haces más fácil el trabajo a Satanás. Mientras más corres, menos puedes cargar. Y mientras menos cargas, menos tienes para contemplar a Dios. Imagínate nada más que yo quiera darle un mensaje a una persona y esa persona va corriendo. Y ahí yo voy corriendo tras de él y oye, fíjate que te quería decir que ¿tú crees que me va a escuchar? ¿Tú crees que se le va a pegar el mensaje? No. Imagínense nada más, se los voy a poner más crítico todavía.
Dos esposos. Y el esposo va haciendo su rutina de ejercicio de 42 kilómetros en la mañana, corriendo. Como todos, ¿verdad? Hay 42 kilómetros de acá. Va corriendo el esposo y viene la esposa. Oye, te quería decir que se nos olvidó pagar el gas, no se te vaya a pasar. Ahorita vas y lo pagas, ¿no? Ahorita tú que vas para allá y te vas a llevar el carro y yo me voy a quedar sin carro, pues te lo llevas tú y me... Ay, regresa la esposa bien feliz. Ay, qué bonito. Fui y le dije a mi esposo tantas cosas tan hermosas. Ni siquiera lo oyó. Aparte llevaba los audífonos, porque todos corren con los audífonos de no sé qué. Mientras más corres, menos contemplas a Dios. El Señor dice que Él nos habla a través hasta de su creación. Y yo creo que a todos nos ha pasado un momento así de voltear y ver la maravilla de un atardecer o de un amanecer. O de pasar así y ver un árbol frondoso y dices, ¿cómo es que salen las ramas? ¿Cómo es que está tan bonito? Estás admirando la grandeza, la maravilla de Dios. Cuando tienes tu tiempo con el Señor, es para que admires, para que veas a Jesús, para que te des cuenta. La esclavitud está en el hacer. En todo ese correr, en todos esos afanes, vas a seguir en esclavitud. Vas a seguir siendo un esclavo de tus temores, de tu pecado, de tus ansiedades, y los capataces te van a seguir persiguiendo. Estar en la quietud del Señor significa ser su discípulo. Significa tirarte a sus pies. Significa buscarlo en intimidad. Eso es lo que Dios quiere contigo. Por eso nos está hablando de intimidad. Sabes que la iglesia también hemos cometido el error de volvernos muy trabajadores, pero muy poco preocupados por la intimidad con Dios. Trabajamos y hacemos y queremos. Está bien la cena de matrimonios. Vamos a participar en la cena de matrimonios y buscar que Dios tenga un tiempo de intimidad para nosotros. Pero usted tiene que cuidar todos los días su intimidad con Dios. En eso yo no puedo hacer más. Si tú de lo que yo te predico aquí no te llevas lo que Dios tiene para tu vida, ¿qué más quieres que Dios haga por ti? Por eso Dios ha estado pidiendo que hablemos de intimidad, porque si la esclavitud está en el hacer, la libertad está en ser. La libertad está en la identidad que Cristo te dio. Dice, pues es un dicho que dice que en Éxodo el Señor sacó a Israel de Egipto, pero en Levítico el Señor sacó a Egipto del corazón de Israel. Por eso el Señor les dio la ley, por eso les dio los preceptos, para decirles, ya no puedes vivir como vivías en Egipto, o si no vas a seguir siendo esclavo. Tienes que vivir como yo te enseño a vivir para que vivas libre. Dios no quiere que vivas en esclavitud. Él tiene para ti una identidad perfecta. Y la identidad la perdimos en el camino. Cuando Israel llegó a Egipto, perdieron su identidad. Perdieron la promesa. El Dios de Abraham y de Isaac. Ese Dios nos trajo hasta aquí para salvarnos. Y de repente se encontraron rodeados de todo lo que había en Egipto, que no se dieron cuenta que ellos eran más fuertes que los egipcios. No se dieron cuenta que ellos eran más en número que los egipcios. No te das cuenta que Dios te hizo precioso para Él. Que Dios te hizo con una identidad para estar en intimidad con Dios, y andamos buscando nuestra intimidad en la aceptación de nuestra identidad, en la aceptación de la gente, en los logros del trabajo, en las cosas que tengo, en el carro que manejo. Perdónenme, los que tienen un Ferrari, ¿son caballos? Porque el Ferrari trae caballitos. El carro que manejas no te da identidad. Lo único que hace es que te quitó bastantes pesos de tu cuenta. Si lo puedes pagar, está bien. Disfrútalo, no te enamores de tu carro. Pero ese carro no es tu identidad.
Esa casa no es tu identidad. Ese trabajo no es tu identidad. Tu identidad está en Cristo y Él quiere que vuelvas a la intimidad para volverte a decir, hijo mío, ven aquí. Aquí te voy a hablar. Aquí te voy a decir quién soy. Y eso es lo más importante. Primera de Juan 5, del 1 al 5, y con esto ya es el final. Esto es algo que tienes que saber y que tienes que recordar todos los días y que tienes que vivir en ello. Oye, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conoceréis que amáis a los hijos de Dios, cuando amas a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios quiere que volvamos a la intimidad para que sepamos quién es Él y para que sepamos que creyendo en Jesús, que creyendo que Jesús es el Mesías, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo que el Padre lo ha enviado para nuestra salvación, creemos en Él y entonces vencemos al mundo. Entonces vas a escuchar la voz de Dios hablarte en la intimidad y decirte, esos egipcios, esos afanes que te han matado toda la vida, esos problemas del pasado que no puedes quitar de tu cabeza, esa identidad que te ha sido robada, yo voy a hacer que no la vuelvas a ver. Así como Israel pasó por el mar se abrió y caminaron en seco, y los egipcios dijeron, nosotros también. Y dijo Faraón, tras de ellos. El mar estaba abierto para los hijos de Dios, y Egipto no eran los hijos de Dios. Israel salió del otro lado completo y convertido en una nación, y el ejército de Faraón se ahogó en el mar. Se cerraron las aguas y el ejército de Faraón se ahogó. Deja que Dios ahogue tus afanes. Deja que Dios ahogue tu pasado y todas las cosas, y toma tu identidad como hijo de Dios. Toma tu identidad en Cristo y vive una vida no en el ritmo de este mundo. Vive una vida en el ritmo de Dios, en la plenitud de Dios, en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Y entonces sí, cuando vayas manejando, no importa el que se va a atravesar, tú vas a estar en paz con Dios. Y si uno se mete a la fila, tú no vas a perder tiempo, porque tú vas en paz con Dios. No reniegues con el de la fila. Y si en tu casa hay muchos afanes, Dios te ayuda para que los vayas resolviendo de uno por uno, y para que no regresen, para que vivas una vida en abundancia como Él la promete. Amén. Amén. Búscalo en intimidad. Busca la quietud de Dios. Búsquense el lugarcito especial, no solamente para que no haya ruido, sino para que estés quieto en Dios. Y una vez que salgas, no vuelvas a agarrar todos tus afanes. Sale en quietud a vivir una vida en quietud. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, guíanos para llevarla a cabo. Guíanos a la quietud, a la paz y al reposo en nuestra vida, en la cual tú nos santificas y en la cual tú nos transformas conforme a la imagen de Cristo.
Espíritu Santo, que los afanes que nos persiguen, que los capataces del pasado, Señor, tú los frenes y que no nos alcancen ni los volvamos a ver jamás, para que podamos vivir en libertad y en vida plena. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.